ya no pretende ser muy extensa porque básicamente vamos a hacer una revisión de lo que es la evaluación, de manera de ya de poder ir consolidando los contenidos en relación a lo que es multiplexado. Y ya con miras hacia lo que es la segunda unidad, que en este caso nos vamos a saltar a climatización, que es justamente una de las actividades que tenemos que revisar en taller el día viernes, ya en relación a lo que son componentes de lo que es sistema de climatización y aire acondicionado, ya que conforman lo que son sistemas de seguridad, sistemas de confortabilidad, perdón. ¿Ya? Entonces, partimos de inmediato con la revisión de la evaluación. Me voy a ingresar al portal para poder acceder entonces a lo que tiene que ver con la evaluación. Todavía no estoy compartiendo nada, así que no pierdan la calma. Estoy configurando la evaluación para poder visualizarla. Ya, ahí estoy compartiendo la evaluación entonces. Eh, y bueno, revisamos una por una cada una de las preguntas y con su respectiva retroalimentación para que no quede ninguna duda en relación a lo que se está preguntando y por qué la respuesta correcta. Ya, cualquier cosita me lo hacen saber. Comenzamos. Pregunta número uno entonces dice ahí, la línea Can-High ya genera un cero lógico con dos puntos. Ya, recuerden que la línea Can-High en primera instancia, ¿cierto? Corresponde a la línea alta de la red multiplexada de tipo CAN de alta velocidad, que es la misma línea CAN que nosotros vimos en taller, ¿ya? Por lo tanto, la línea CAN de alta velocidad posee dos valores de voltaje, ¿cierto? O dos, digamos, eh, podríamos llamarle dos segmentos de voltaje, ¿ya? Entonces la línea Can-High, ¿cierto? Trabaja de 2,5 a 3,5 volt y la línea Low trabaja de 1,5 a 2,5 volt, donde en este caso el centro de ambas señales corresponde a los 2,5 volt, el origen, ¿ya? De donde la señal en este caso se extiende, ¿cierto? Hacia ambos lados, ¿ok? Entonces, pregunta por la línea Can-High, ¿cierto? Que dice que genera un cero lógico, ¿ya? Cuando hablamos de cero lógico en lenguaje binario, chiquillos, los ceros lógicos siempre tienen predominancia y corresponden a los valores dominantes, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de cero lógico en señal Can-High, nos referimos al voltaje de 3,5 volt. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? 0 tiene prioridad ante un 1 y corresponde al valor dominante, entonces la línea high, que en este caso es 3,5 volt. ¿Ok? Número 2. En la señal CAN de alta velocidad, los voltajes utilizados para crear los ceros y unos lógicos en la señal high son. Esta era bastante parecida, ¿ya? Y dice ahí, como acabamos de responder en la pregunta anterior, sabemos que el valor dominante, ¿cierto? Que corresponde a un cero, indica el valor dominante de la línea high. Por lo tanto, tenemos que ubicar acá, ¿cierto? Para la señal high, los 3,5 volt para el cero lógico que está ubicado aquí. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B, 2,5 volt para el 1, que es el valor recesivo, ¿cierto? Y 3,5 volt para el 0, que es el valor dominante. Esa es la respuesta correcta. Número 3. Esta pregunta ahora lo mismo que la número 1, pero por la línea low. Dice, ¿cuál es el voltaje necesario para que la línea acá low genere un cero lógico?
¿ya? Como en el caso de la CAN high era 3,5, en este caso la luz es el otro extremo, o sea, 1,5 volt. 4. La resistencia medida en la línea CAN HS o High Speed, ¿cierto? Que es la línea que nosotros verificamos en taller. De alta velocidad corresponde a 60 ohm. ¿Ya? Esa la revisamos y de hecho la corroboramos en taller, ¿cierto? Medimos la línea multiplexada para corroborar que esta no tuviera fallas. ¿Ok? Número 5. El rol de la BSI es o son, ¿ya? Porque pueden ser varias funciones. Número 1 dice, permite comunicación entre redes multiplexadas, es una caja de alimentaciones eléctricas, permite la comunicación con un equipo de diagnóstico, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Todas son correctas, ¿ya? ¿Permite la comunicación entre redes? Sí, ahí cumple la función de pasarela, ¿cierto? O gateway. ¿Es una caja de alimentación eléctrica? Sí, pudimos evidenciarla, la pudimos ver en el vehículo, vimos que era una caja fusible, básicamente, ¿cierto? Que, digamos, lleva un módulo incorporado. ¿Y permite la comunicación con un equipo de diagnóstico? Por supuesto que sí, po. Es el calculador por el cual nosotros nos conectamos al vehículo, ¿cierto? Para poder obtener información de todos los posibles nodos o calculadores a bordo. Entonces, en este caso, la propuesta correcta es todas las anteriores. ¿Ok? Número 6. La velocidad de la red CAN de alta velocidad, CAN High Speed, es D. Esta estaba, digamos, más o menos textual del documento que yo les compartí. Corresponde a de 250 a 500 kilobits por segundo en promedio. ¿Ya? Teóricamente la red CAN de alta velocidad llega hasta 1000 kilobits por segundo, que es un mega, ¿ya? Pero normalmente la velocidad promedio va de 250 a 500 kilobits por segundo. Número 7. La red Lindy se puede formar en modo degradado. Esto es, puede funcionar en realidad. Yo no sé por qué me corrigió mal el corrector. En modo degradado, siempre y cuando uno de los cables permanezca intacto. ¿Ya? Esto es falso, porque la red línea es de un solo cable. Entonces no tenemos dos cables asociados, en este caso, al componente. Normalmente, de hecho, las masas se hacen del componente a través directamente del chasis. Por lo tanto, en este caso es falso. ¿Ya? Recuerden que los componentes que están asociados a la red del LIN son componentes de activación simple, generalmente periférico, ¿ya? De una acción que generalmente, de hecho, tampoco tiene mucha relevancia para la gestión del motor, ¿cierto? O la seguridad activa del vehículo. Número 8. El bit RTR indica la prioridad del mensaje enviado a través de la red. ¿Ya? Esto está textual del documento. El bit RTR corresponde a si es un envío o consulta de datos. Por lo tanto, la alternativa es falso. ¿Ya? Número 9. La red WAN, actual red CAN de baja velocidad. ¿Ya? Recuerden que la red WAN es un invento de PSA y que tiene las mismas características prácticamente que la red CAN de baja velocidad. Entonces dice, genera una señal análoga de 0,5 volt, no puede funcionar en modo degradado, todas son correctas o ninguna es correcta. En este caso, ninguna es correcta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el A dice que genera una señal análoga. ¿Ya? Esto es falso, todas las señales que funcionan o que circulan por la red multiplicadas son digitales, pues no podemos trabajar con valores análogos. ¿Ya? No puede funcionar en modo degradado, esto es falso. Sí puede funcionar en modo degradado. ¿Ok? 10. La red CAN LS, que es la red CAN de baja velocidad, se utiliza comúnmente para funciones de grupo motopropulsor y seguridad activa. Esto también es falso. ¿Ya? La única CAN que puede trabajar con seguridad activa y tren motopropulsor corresponde a la CAN de alta velocidad, la CAN HS. 11. El concepto de integración tiene por objetivo. ¿Ya? Esto lo comentamos en la presentación. La integración corresponde a aquel concepto
que consiste en agrupar funciones en un solo calculador, alternativa C, ¿ya? Con eso le delegamos funciones entonces a un calculador, ¿cierto? De diversos otros sistemas para simplificar la cantidad de calculadores a bordo. Y aún así se nos van juntando. 12. En una red multiplexada, una de las principales ventajas es la posibilidad de enviar muchos mensajes a la vez de forma simultánea a una gran velocidad y poder procesarlos en poco tiempo. Esto es falso. ¿Por qué? Porque si bien la cantidad de información que circula por la red es alta, grande en la cantidad, los mensajes no pueden enviarse de forma simultánea al mismo tiempo, ¿ya? Por eso que nosotros cuando caracterizamos las redes multiplexadas veíamos que están compuestos por tramas, y las tramas, que son básicamente como oraciones, ¿cierto? Que se envían a través de la red como mensajes, van uno detrás de otro separados por una cantidad de bits determinados, que generalmente son 3. ¿Ok? Entonces, bajo esa consideración, la aseveración es falsa. Número 13. La jerarquía o relación entre calculadores en una red multiplexada es conocida como estructura de tramas. Esto es falso. Es estructura de red multiplexada, no estructura de trama. La estructura de trama corresponde a la forma que tiene el mensaje, ¿ya? No a la red como tal. Por lo tanto, es falso. 14. Un byte corresponde a la unidad fundamental del lenguaje binario, un estado lógico, un octeto, 16 bits o ninguna es correcta. En este caso es un octeto. Un byte es lo mismo que 8 bits o un octeto, ¿ya? Es una agrupación de 8 bits. 15. Una red VCAN es comparable con una red CAN de alta velocidad que posee una resistencia de terminación de 120 ohm en paralelo. Esto es falso porque las redes multiplexadas de tipo de alta velocidad tienen resistencia de terminación en paralelo de 60 ohm. ¿Ok? Y ahí estaba la evaluación. Eso era, ¿ya? ¿Y tiene las notas, profe? Vamos a revisarlas de inmediato, ¿ya? Pero antes necesito configurar aquí los decimales. Les digo al tiro. Apariencia. Vamos a colocar un decimal. Ya, las notas por supuesto todavía no están ingresadas porque recién ahora voy a bajar el archivo, pero se pueden descargar de inmediato ya que está configurado para poder hacer la revisión de inmediato. Esta es la sección C, ¿cuánto? C1, C1, C1B. Vamos a ver. Ya, ahí está la tabla. Completita, con todas las notas. ¿Sí? El cuadro en amarillo, en este caso, indica la nota de la evaluación. Eh, en general, bien, ¿eh? No hubieron tanto rojo.
Bien, bien. ¿Ya? Normalmente esta evaluación siempre les cuesta harto, ¿ya? Pero yo creo que pesó en este caso el poder haber hecho los talleres, ¿ya? Porque han habido otras secciones en otros semestres que son puro rojo, no. Y ahora yo encuentro que no estuvo mal. ¿Ok? Así que guardamos esto entonces para después subirlo. ¿Ya? Bueno, les recuerdo que en general esta semana, ¿cierto? El día viernes vamos a empezar a ver contenido en relación a lo que es sistema de aire acondicionado, em, climatización en realidad, ya, climatización. Y la próxima semana entonces vamos a efectuar la evaluación práctica de la primera parte de los talleres que hemos revisado hasta ahora que tiene que ver con multiplexado. ¿Ya? ¿En qué se va a basar básicamente la evaluación? En que ustedes sean capaces de identificar las formas de onda, los errores que se ven ahí a raíz de las fallas que yo les voy a estar generando. ¿Ok? Eso sumado a algunas preguntas generales de lo que hemos estado revisando en taller. ¿Ya? Así que básicamente eso. Generalmente ahí les va bastante bien, salvan bastante los que les va más o menos de repente en las clases teóricas y eso se entiende porque generalmente esto es chino para alguien que lo ve por primera vez, así que no pierdan la calma, yo estoy seguro que les va a ir bastante bien en la clase eh, práctica, ¿ya? Así que eso, pues, chiquillos. Entonces estamos con lo que es multiplexado para seguir avanzando entonces ahora con lo que tiene que ver con eh, climatización, ¿ya? Cerramos y avanzamos entonces. David, iba a preguntar algo. Disculpa, no vi la manito levantada. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? Ya, estamos claros entonces con la evaluación. Ya, quedamos hasta aquí. Vamos a empezar entonces ahora rápidamente a efectuar entonces una pequeña introducción a lo que se viene, que es climatización. ¿Ok? Y para eso les voy a compartir entonces la presentación. Ya, ahí estamos presentando. Bueno, esta es una presentación extraída justamente, como se ve ahí, ¿cierto?, de Peugeot, que nos viene como anillo al dedo, porque finalmente lo que nosotros vamos a estar revisando cuando veamos componentes de lo que es sistemas de climatización en general, tiene que ver con lo que es PSA, que es Citroën Peugeot. ¿Ya? Y en el taller tenemos puro vehículo Citroën, así que nos viene bien poder revisarlo, ya que aquí justamente se especifican eh, valores típicos de trabajo, características propias de los componentes que nosotros vamos a revisar, ¿ya? Así que deja bastante claro, ¿ya? Bien, como les dije, esto es una introducción solamente a lo que es climatización, el concepto de climatización como tal, ¿ya? Bueno, en términos generales, cuando nosotros nos referimos al término climatización, ¿ya? Nos referimos a el acto, ¿ya? O la acción de poder eh, graduar o generar un ambiente con condiciones climáticas, de ahí viene el nombre, ¿cierto? Controladas, ¿ya? Y cuando nos referimos a condiciones climáticas controladas,
Generalmente nos referimos no solamente a la temperatura, ya que cuando uno piensa en climatización, aire acondicionado o calefacción, lo primero que se le viene a la cabeza es el aire frío caliente, ¿cierto? Que uno, en este caso, gradúa, ¿cierto? Con el selector de potencia, los sistemas análogos, o los que vienen con un climatizador automático, la temperatura que nosotros graduamos, ¿cierto? Con un pulsador, seleccionando una temperatura determinada, ¿ya? Es un poquito más complejo que eso, ¿ya? Desde el punto de vista, digamos, de los factores que intervienen, no digamos del hecho de poder entenderlo, ya que en general no es tan complicado, ¿ya? Y justamente este cuadrito que está aquí resume de cierta manera estas condiciones, ¿ya? Cuando nosotros circulamos en un vehículo, estamos dentro de un vehículo, nosotros deseamos estar en una zona de confort, ¿ya? Una zona de confortabilidad, ¿cierto? De comodidad, que tiene mucho que ver con las condiciones de temperatura y humedad que hay dentro del habitáculo, ¿ya? Esto es súper importante recalcarlo porque, justamente como yo les decía, uno piensa en temperatura, uno piensa en la potencia de la turbina, ¿cierto? En hacia dónde quiere que le tire el aire, ¿ya? Pero hay un factor que es muy relevante que es la humedad ambiental, ¿ya? La humedad ambiental juega un papel fundamental en cómo nosotros percibimos un ambiente, ¿ya? No es lo mismo estar a 28 grados de temperatura, por ejemplo, aquí en Temuco, ¿ya? Que sabemos que hace calor, ¿cierto? Y todo, que estar a 28 grados de temperatura, por ejemplo, en el trópico, ¿ya? No sé, pues, pensemos en Brasil, Paraguay, que son zonas tropicales, ¿cierto? Donde hay selva ahí, eh, que hay una humedad ambiental que es bastante alta, ¿ya? Generalmente es superior al 70%. Y bueno, si hacemos esa analogía, eh, claro, acá nosotros en el ambiente, no sé, pues, en Temuco, por ejemplo, con 28 grados, claro, sentimos calor, ¿ok? Pero basta con que nos coloquemos a la sombra un rato, ¿cierto? Y se nos va a pasar el calor, ¿ya? Sacamos un poco de ropa y listo. Pero en el trópico, cuando la humedad ambiental es alta, ¿ya? Ni por más ropa que nos saquemos, ¿ya? El hecho de estar parado, nosotros estamos sudando, ¿ya? Sudamos parados prácticamente, ¿ya? Y eso se debe a que al existir una gran cantidad de humedad ambiental, el cuerpo trata de igualar esa humedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Suda, 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 ¿cierto? Para poder igualar las condiciones externas con respecto a las condiciones internas del cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante entender que el sistema de climatización como tal, no solamente automático, no es capaz de controlar solamente la temperatura y hacia dónde nosotros queremos orientar en un flujo de aire, y si sea frío o caliente, sino que también permite el control de la humedad, ¿ya? A través de sensores, de hecho, de humedad que están ubicados dentro del habitáculo, zonas estratégicas, y que a través de por ejemplo, la recirculación del aire, ¿cierto? O la entrada de aire externo, permite justamente efectuar una renovación de aire, del aire interno para poder controlar justamente la humedad y evitar, por ejemplo, que se empañen los vidrios en invierno, cuando vamos con frío, ¿cierto? Viajando, lluvia, y se empañan los vidrios. No hay nada más incómodo porque aparte de la lluvia que nos está pegando en el parabrisas, no vemos nada. Entonces da una sensación muchas veces de agobio, ¿cierto? De incomodidad, de que nos vamos tranquilos porque no vemos qué es lo que está pasando al lado, qué está pasando más adelante, ¿cierto? O hacia atrás, porque los virus van empañados. Entonces, debido a eso justamente es que la climatización tiene varias funciones importantes, ¿ya? Desde este punto de vista, la climatización en los vehículos actualmente, los sistemas de climatización automática, ya sea de tipo bisona o trizona, ¿ya? O climatizadores como tal, son considerados como sistemas de seguridad activa, ¿ya? Digamos, no lo estudiamos como sistemas de seguridad activa, pero inciden indirectamente en la seguridad de los pasajeros. ¿Por qué? Porque en términos generales, si un conductor va en invierno con frío, ¿cierto? Manejando, va a ir dándose diente con diente prácticamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a colocar la calefacción, ¿cierto? Va a aumentar la potencia porque seguramente hace mucho frío y en algún momento dado el habitáculo se va a calentar, ¿ya? Y ese calor, ese calorcito, ¿cierto? Nos va a empezar a provocar un estado de letargo, nos va a empezar a dar sueño y si tenemos que efectuar un viaje largo, lo más probable es que nos quedemos dormidos. Entonces, en esa consideración, el sistema de climatización permite justamente que a través del control de la humedad, ¿ya?
generar una condición óptima para que el conductor, en este caso, se mantenga en un estado de vigilia. ¿Ya? Significa que no le dé sueño, ¿cierto? Que vaya cómodo, que vaya confortable, y que, bueno, en algún momento le va a dar sueño, pero, digamos, por el cansancio propio de una persona, pero no por las condiciones ambientales, ¿ya? Porque es súper relevante, justamente, eh, el lugar donde nosotros nos encontramos para que se den estas condiciones de frío, perdón, de sueño o vigilia, ¿ok? Entonces, la zona de confort generalmente, que nosotros consideramos como una zona de comodidad para poder estar, ¿cierto?, dentro de un espacio confinado, corresponde a una zona en donde la temperatura fluctúa entre 20 a 28 grados Celsius y con humedades ambientales de entre un 30 a un 70%, ¿ya? Más humedad provoca sudoración, menos humedad es un frío seco que es bastante molesto. Yo recuerdo haberme pegado, por ejemplo, tuve la oportunidad en algún momento de viajar a América del Norte, ¿ya? Específicamente en Canadá, y recuerdo haberme agarrado una de las peores gripes que tuve en mi vida, ¿ya? Y eso fue porque el frío era tanto, yo no estaba acostumbrado a ese tipo de frío, eran 15 o 20 grados bajo cero, ¿ya? En invierno, verano de acá, y un frío seco, ¿ya? No había humedad, entonces un dolor de garganta que se lo encargo. La verdad que estuve como 3 o 4 días disfónico, me dolía mucho la garganta, la tenía inflamadísima, y es una de las sensaciones más molestas, ¿ya? Que yo he experimentado en un resfrío común, digamos, porque no era más que una gripe, no era más que eso. Había tenido montones acá en Chile, pero nunca en esas condiciones ambientales, ¿ya? Bien, algunos conceptos importantes que vale la pena conocer para poder entender cómo funciona un sistema de aire acondicionado, que es lo primero que vamos a estudiar, ¿ya? Ya que la climatización como tal comprende no solamente la calefacción, sino también el aire acondicionado. Ya ambos sistemas se conjugan, ¿cierto?, para poder generar un ambiente de temperatura y humedad controlada. Eh, y de esta manera entonces el sistema de aire acondicionado es generalmente un sistema que va montado sobre la base, ¿cierto?, sobre la estructura de lo que es el sistema de calefacción original del vehículo. ¿Ok? Utilizando, por ejemplo, las trampillas de recirculación, la turbina de aire, ¿cierto? Para aumentar la potencia, qué sé yo, ¿ya? Pero la diferencia es que en este caso se va a generar una condición de frío que mezclada con la climatización proveniente, digamos, del calor que nos provee el motor de combustión interna, ¿cierto? Provoca una temperatura determinada. Calor sensible, ¿ya? Él dice, el calor sensible corresponde a la cantidad de calor que hay que aportar a un cuerpo para elevar su temperatura sin que cambie de estado. ¿Por qué esto es relevante? Porque nosotros en un sistema de aire acondicionado trabajamos con un fluido frigorífico, ¿ya? Que es un refrigerante, ¿ya? Es un refrigerante que, como el que utilizan, por ejemplo, los refrigeradores de las casas, pero obviamente, en este caso, regulado, ¿cierto? Y apto para trabajar en este caso con sistemas de aire acondicionado automotriz. Ya, de ahí vamos a ver cuáles son las diferencias que hay entre el automotriz y el domiciliario. Eh, y este agente frigorífico tiene la capacidad de hervir a temperatura ambiente, ¿ya? Debido a su baja temperatura de congelación, ¿ya? Y por lo tanto, bajo esta consideración, vamos a ver que este fluido experimenta diversos estados, ¿ya? Durante su circulación a través del sistema de aire acondicionado, ¿ya? El ejemplo, por ejemplo, de calor sensible, simple por entender, corresponde, dice, en una cacerola al fuego, en la cantidad de calor que la temperatura del agua pase de 20 a 100 grados Celsius. Calor sensible, ¿por qué? Porque el fluido lo estamos calentando de 20 a 100 grados Celsius, pero no cambia de estado, no se evapora. Recién cuando el agua supera los 100 grados Celsius, ¿cierto? Empieza a evaporarse y transformarse en vapor, ¿ya? Pero de 20 a 100 o 99 grados, ¿cierto? El agua está caliente, pero en estado líquido, ¿ok? Ese es un proceso de calor sensible. Y el calor latente es aquel en el cual la cantidad de energía que se suministra al cuerpo permite que éste cambie de estado. Entonces, en este caso, una vez que el agua hierve a 100 grados Celsius, se empieza a evaporar, ¿ya? Y empieza a transformarse entonces en vapor, ¿ya? En este caso, el agente frigorífico que nosotros vamos a utilizar
se evapora justamente a una temperatura bastante baja, ¿ya? Característico de este tipo de refrigerante y es la razón por la cual, digamos, tiene tanta eficiencia. ¿Ok? Gráfico que representa entonces ahí, por ejemplo, el estado del agua en sus diferentes fases, fase líquida, fase difásica y fase de gas, ¿cierto? En la medida que va aumentando la temperatura y se especifican ahí justamente cuáles son los procesos de calor sensible y calor latente dependiendo de ello, ¿ya? Recuerden que en condiciones generales el agua hierve a 100 grados Celsius de temperatura ambiente, o sea, a presión ambiental, que es de un bar aproximadamente, ¿cierto? Pero si nosotros presurizamos un fluido, logramos que éste hierva a una mayor temperatura. Lo que ocurre, por ejemplo, en los sistemas de refrigeración de los motores, ¿ya? Donde se encuentra presurizado por una tapa, ¿cierto? Que generalmente está presurizada a 0,9, 1,1 bar, y eso permite que el refrigerante que está contenido dentro del sistema de refrigeración hierva a 120, 125 grados, ¿ya? Entonces acá es básicamente algo similar, ¿ya? Diferentes estados del agua, ¿ya? Bien. Bueno, vamos a quedar con esta imagen, ya que esta imagen la vamos a volver a replicar nosotros el día viernes, y vamos a tratar justamente de identificar los componentes que vamos a encontrar aquí, ¿ya? Estos son los componentes que conforman un sistema de aire acondicionado básico, ¿ya? Está compuesto por, primera instancia, el compresor, ¿ya? Que se encuentra en el centro, ¿ya? Del aire acondicionado, el corazón del aire acondicionado, y el compresor es un componente que es accionado directamente por la potencia del motor, ¿ya? A través de una correa de accesorios generalmente, ¿ya? Que está en toma constante y que para poder activarse el compresor en este caso utiliza un embrague electromagnético, ¿ya? También vamos a desarmar un compresor, es parte de la actividad que tenemos que hacer, ¿ya? Para poder entender cómo es que funciona, ¿sí? Del compresor, el fluido frigorífico es comprimido a un segundo componente llamado condensador. El condensador es el típico radiador de aire acondicionado que uno conoce que va situado en la parte delantera de los vehículos, ¿ya? Y la función que cumple el condensador, como su nombre indica, es condensar justamente el fluido que viene sobrecalentado desde el compresor, que viene a una alta presión. ¿Por qué? Porque absorbió calor desde el evaporador, que es el radiador que nosotros encontramos dentro del habitáculo, ¿ya? Entonces, en términos generales, fíjense que aquí nosotros ya estamos incorporando dos radiadores adicionales, ¿ya? A los que el vehículo ya tiene. Tenemos el condensador, que es el radiador del aire acondicionado, que va adelante, el evaporador, que es otro radiador que va en el habitáculo, ya bajo el tablero, y este es solamente el evaporador del aire acondicionado, porque además tenemos que sumar el radiador de la calefacción, que es otra cosa que va generalmente al lado de este mismo. Y adicionalmente podemos encontrar el radiador del sistema de refrigeración del motor. Si el vehículo tiene caja automática, podemos encontrar otro radiador para enfriar el aceite. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el vehículo posee múltiples radiadores, ¿ya? Múltiples enfriadores dispuestos por el vehículo, pero que uno generalmente no ve. Y pues la verdad es que los obvia, ¿ya? Ahí lo vamos a ver justamente en los vehículos que tenemos allá. Del condensador, el fluido ya con una temperatura más baja, representada por esta línea, ¿cierto? Más anaranjada, no tan roja como la que se ve acá, pasa a un presostato, que es el que vigila en este caso que la presión se mantenga dentro de ciertos valores establecidos y permite la desconexión del compresor cuando la presión se excede. Normalmente los sistemas de aire acondicionado funcionan de entre 20 a 30, 35 bar aproximadamente, presiones bastante altas, una de las más altas para algún sistema auxiliar del vehículo, ¿ok? Luego tenemos un filtro deshidratador, ¿ya? Que básicamente lo que hace es retener humedad o agente frigorífico en estado líquido que pudiese pasar al sistema de refrigeración. Esto es súper importante porque el compresor, chiquillos, funciona igual que un motor de combustión interna en términos generales. No puede funcionar con líquido, ¿ya? ¿Por qué? Porque se genera una cuña hidráulica, básicamente. No puede comprimir el líquido es incompresible. Entonces, el filtro deshidratador cumple una función muy importante, ¿ya? Reteniendo justamente las impurezas que se puedan desprender producto del desgaste propio del compresor y además de la humedad que pueda circular por el circuito, ¿ya? Para eso se utiliza generalmente un gel de silicio ubicado en la parte baja, ¿ya? Y que regularmente cuando este filtro va conectado en línea, atornillado, se puede reemplazar, ¿ya? Cuando va integrado en el radiador del aire acondicionado, generalmente se purga, ¿ya? Y para eso son las estaciones de carga que regularmente se utilizan para ello.
Después tenemos la válvula de expansión, que es la pieza que en este caso permite la transformación del fluido frigorífico en estado líquido para que se transforme en gas. ¿Ya? Entonces, cuando se pasa el fluido frigorífico a través de esta válvula, viene una presión determinada. Cuando pasa por la válvula, produce una caída brusca de presión, ¿ya? Similar a lo que ocurre con los Venturi y los carburadores, ¿ya? Y eso provoca la evaporación, la ebullición del gas, ¿ya? A temperatura ambiental. Al evaporarse, el gas tiene una entalpía muy alta y eso permite que absorba el calor que hay dentro del habitáculo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos aire acondicionado, nosotros le decimos a los estudiantes que en general el proceso de enfriamiento del habitáculo no consiste en tirar aire frío, sino que consiste en extraer calor, ¿ya? Eso es lo que, digamos, lo que nosotros hacemos básicamente. El gas, cuando pasa a través del evaporador, se encuentra con un frente de una masa caliente de que está dentro del habitáculo, ¿ya? Toma ese calor, lo absorbe, ¿ya? Y se lo lleva de vuelta al compresor, ¿ya? Pasando por la misma válvula de expansión termostática, ¿ya? Se lo lleva de vuelta al compresor, el compresor vuelve a comprimir el fluido, se vuelve a enfriar en el condensador, vuelve a pasar por el filtro, vuelve a pasar por la válvula y vuelve a repetir el mismo proceso hasta que dentro del habitáculo nosotros tenemos una temperatura deseada, ¿ya? Supongamos que, no sé, pues 5 grados Celsius. Entonces, cuando se alcanza temperatura de 5 grados Celsius, automáticamente el presostato determina que la presión ya es excesiva, ¿cierto? Y se debe desconectar el compresor y envía una señal de mando, normalmente a la ECU si es congestión electrónica, o en el caso de que el presostato sirva como interruptor, desconecta automáticamente el compresor y el sistema deja de funcionar, el compresor deja de comprimir y una vez que vuelve a aumentar la temperatura, el compresor se vuelve a conectar producto de la señal que envía el presostato, ¿ya? Eso de manera, a grosso modo, es como funciona el sistema de aire acondicionado, ¿ya? Bueno, acabo de vomitar la información, ¿cierto? Eh, pero en términos generales no es más que eso, ¿ya? Entonces cuando vayamos a taller yo les voy a mostrar justamente cuál es la ubicación de cada uno de los componentes y los vamos a definir, ¿ya? De manera mucho más explícita, mucho más detallada, ¿ya? Aparte esta misma presentación la vamos a seguir revisando y se va ahí a indicar claramente, ¿cierto?, cuáles son las características propias de cada uno de los componentes, el valor típico de trabajo y la ubicación que generalmente utilizan que llevan, digamos, dentro del vano motor. ¿Ok? Ya que la mayoría de estos componentes se encuentran justamente en el vano motor. Ya solamente dentro del habitáculo encontramos el evaporador y paramos de contar. ¿Ya? Lo demás está todo fuera. ¿Ok? Eso es. ¿Ya? Así que no sé si hay alguna consulta que necesiten hacerme ahora. Sí, profe, Diga. sobre lo que habló antes de que pasara el power de la prueba, ¿qué es lo que va a llevar? Ah, la evaluación práctica. Sí, profe. Eso. La evaluación práctica básicamente se va a tratar de preguntas referentes al procedimiento que nosotros hicimos en taller, ¿ya? Que tiene que ver con la conexión y con desconexión de las cajas. Y las diferentes fallas que nosotros generamos y que generaban diferentes formas de onda. Eso es. De eso se va a tratar, básicamente. Tiene razón. Ya, profe, gracias. Ok. Bien. Ya, pues, chiquillos. Estamos entonces por hoy. ¿Ya? Entonces nos encontramos el día viernes, 7 de la tarde con el primer grupo, 9 de la noche con el segundo grupo para seguir avanzando entonces con los contenidos que nos quedan por revisar. ¿Ya? Desde ya, un saludo, que tengan buena tarde, buena semana y nos vemos el día viernes. ¿Ya? Que estén bien, cuídense, nos vemos. Chao, Ya, profe, que profe. esté bien, Chao, cuídese. chao, nos vemos. Hasta Profe. luego. Chao, chao.